Hola hermosas, estoy de regreso y les quiero contar acerca de mi experiencia como invitada al evento Generation Beauty que organizó Ipsy en Nueva York este año. El evento se llevó a cabo los días 3 y 4 de octubre, pero el día 2 hubo una fiesta cóctel VIP de bienvenida para creadoras de contenido al cual también fui invitada. Así que mi esposo y yo salimos de Tampico el 1 de octubre para llegar allá con suficiente tiempo de anticipación. Hola hermosas, anoche ya no vlogué nada porque llegamos bien tarde y en el lugar en el que nos estamos quedando nos piden que no hagamos mucho ruido porque las paredes como que están muy delgaditas, entonces preferí ya no hacer más ruido y grabar ni nada, además de que estaba cansadísima. Pero ahorita ya es tiempo de que me empiece a arreglar, traigo toda la cara lavada y todo, pero ya dentro de un ratito es el evento que es la fiesta cóctel en donde solamente estamos invitadas creadoras de contenido, entonces estoy muy emocionada y muy nerviosa porque pues ahora sí voy a conocer a muchísima gente que nada más había visto a través de YouTube o cosas así y ahora sí en persona ya voy a poder estar con ellas y platicar y todo eso. Pero lo que más me pone nervios no es eso, sino que está haciendo muchísimo frío, pero además está lloviendo mucho. Entonces, pues no sé, estoy muy nerviosa de que me vaya a congelar o algo así. Soy súper friolenta y voy a llevar un vestidito porque es un evento cóctel, entonces lo más normal es que me lleve un vestido. Pero pues no sé cómo le voy a hacer para aguantar con la lluvia, está muy húmedo aquí, pero bueno, ni modo, así tendrá que ser. Al ratito les enseño cómo quedo ya arreglada para que no me vean con cara de dormida. Y así fue como quedé. Y claro, no podía faltar la foto en la alfombra rosa. La fiesta VIP se llevó a cabo en un antro que se llama Hudson Terra. Cuando llegué, el lugar estaba empezando a llenarse, la música sonaba y los meseros pasaban una y otra vez con riquísimos bocadillos y cócteles. No les voy a mentir, llegué algo nerviosa al lugar porque no conocía a nadie personalmente y no tenía idea de qué esperar, pero una vez que entré conocí a Sonny de Sonny's Channel e instantáneamente sentí como si estuviera con una de mis amigas. Al avanzar la noche empezaron a llegar las estilistas oficiales de Ipsy como Karen O, Maddie, Yalisa y nada más ni nada menos que Michelle Phan. Me encantó poder conocerlas en persona y platicar con ellas. Son unas chavas súper lindas, atentas, amistosas y con las que puedes platicar como si las conocieras desde hace años. But Michelle, why did we create Generation Beauty? Why did you think of Generation Beauty? Well, I think the name actually speaks itself. I really believe that we're the people who are redefining this new generation of beauty. Every single one of us here have a unique story to tell. We have a unique mission to pursue. And whether it's a lipstick or a mascara, it's our weapon, and makeup is our shield. And I truly believe that we all have a way of really inspiring the next generation. And so we are really the people who are redefining beauty. And it's our job to inspire this youth and the generation to find their inner beauty and to express it on the outside. Más tarde también llegaron Desi y Christy. Con ellas no pude conversar tanto como hubiera querido porque estaban totalmente rodeadas de gente que queríamos tomarnos foto con ellas. También Promise estaba ahí. Les confieso que conocerla en persona era uno de mis mayores deseos de todos los tiempos y al tenerla enfrente no podía creerlo. Se portó lindísima como siempre y aunque el volumen de la música estaba bastante alto, pudimos platicar por unos momentos y fue padrísimo. Más tarde llegaron los increíbles Patrick y Manny. Se veían espectaculares y traían una súper actitud, como siempre. Terminando la noche no quise dejar pasar la oportunidad de tomar esta foto que me recordó como a Ciudad Gótica o algo así. El clima estaba realmente frío y lluvioso, pero la vista seguía siendo perfecta. Y estas son las fotos de la enorme bolsa de productos que nos dieron a todas las creadoras para que los podamos probar y compartir nuestras opiniones con ustedes. Hola hermosas, ya estoy aquí en Gen Beauty. Como pueden ver, está súper concurrido. Hay muchísimas marcas con muchos stands y muchos regalitos. Así que seguramente me voy a divertir bastante. Ya descansé de andar en zapatos de tacón ayer en la noche en la fiesta cóctel. Ahora ando en tenis mucho más cómoda y espero poder aguantar hasta las 5 de la tarde. Si me siguen en Snapchat, ya habrán visto estas imágenes que les compartí mientras estaba en el evento. Pero en caso de que se lo hayan perdido, aquí les muestro un poco de cómo se veía todo por dentro. Esa era el final de la fila para tomarse fotos con Michelle.
Yo decidí no formarme ya que ya había tenido la oportunidad de estar platicando con ella la noche anterior y había niñas que compraron su boleto para el evento únicamente para poder tomarse una foto con ella y pues no quise quitarles esa oportunidad. El resto del lugar estaba lleno de stands y largas filas para poder obtener una muestra de regalo de cada una de las marcas. El primer día recorrí tantos stands como pude, conociendo cada una de las líneas y sus productos. El stand de Make Up For Ever era probablemente el más grande de todos. Aquí nos mostraron su nuevo lanzamiento, que es la base de maquillaje HD que viene en 40 tonos distintos. Así que definitivamente tenían un tono para cada quien. Ahí sentada está mi amiga Lia de Lipstick Catwalk, a quien conocí la noche anterior y es absolutamente adorable. Hola niñas, ya estoy en el último día de Gen Beauty. Ahorita estoy formada en una fila en donde vamos a personalizar estas bolsitas de maquillaje con un diseño que haya hecho Crispy o Michelle Phan. Yo escogí el de Michelle porque me gusta más, es como un tocador súper bonito y cuando termine mi bolsita se las enseño. Chicas, ando como loca de una fila a otra, pero pues como les digo, esto se trata de hacer filas y de conocer marcas. El tercer día tuve la oportunidad de conocer a los creadores de algunas de las marcas que estaban presentes y también platiqué un poco con ellos. Además, también me divertí muchísimo en la compañía de Lia y Kiana de The Natural Chica 123, tomándonos fotos y jugando en los stands. Ellas son otra razón por la que haber ido a Gen Beauty valió totalmente la pena. Tuve la oportunidad de hacer nuevas amigas que son lindísimas y con las que espero poder reunirme nuevamente algún día no muy lejano. Esta es la foto del cierre del día 3, con más bolsas llenas de productos. Aquí está más o menos el resumen de los 3 días. Ya me empezaba a preocupar cómo iba a meter todo eso en mis maletas. Sin embargo, íbamos preparados y como dicen, todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Los otros días que estuvimos en Nueva York los aprovechamos para trabajar otro poco y recorrer esta bella ciudad. Paseamos por Central Park, comimos unos deliciosos cupcakes de sprinkles y caminamos por la Quinta Avenida. Gracias nuevamente por estar aquí, por sus comentarios, likes y por suscribirse. Ustedes son la razón de todo esto. Espero haber podido transmitirles lo increíble que fue esta experiencia a través de este vlog. Pero si quieren saber algo más del evento, pregúntenme en los comentarios y con mucho gusto los estaré contestando. Nos vemos pronto. Besos.